Conversar porque lo tengo al doctor Aaron Caem, cuidados paliativos en el INCOR, matrícula 2131. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Nicolás lo está saludando. Buenos días, Nicolás, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Doctor, la consulta de hoy para usted es la diferencia entre el dolor agudo y crónico, y obviamente cuáles son los tratamientos en referencia a esto. Perfecto. Bueno, básicamente, para empezar a hablar un poquito sobre el dolor, tenemos que comentar que el dolor es una percepción sensorial, física y emocional, ¿sí? O sea, uno cuando le duele algo, tiene no solamente la sensibilidad que produce la señal dolorosa, sino también afecta nuestra estructura mental, nuestra estructura emocional y psicológica, y también, ¿por qué no, la espiritual en algún punto? Y sí. El dolor agudo es el dolor que comienza de manera brusca y súbita y tiene un efecto protector. Es cuando nos quemamos con la hornalla, es cuando nos pinchamos con un alfiler y retiramos la mano, ¿no es cierto? Es un efecto protector. Ese sería el dolor agudo. Cuando el dolor persiste en el tiempo y se hace más largo de lo habitual, más allá de 15 días, por ejemplo, como lo que puede ser una hernia de disco, un dolor de artrosis, un dolor oncológico, ya se transforma en un dolor crónico, que es un dolor que no tiene un efecto protector, sino que tiene un efecto ya nocivo en nuestro organismo, porque al ser crónico termina afectando todas las otras esferas del dolor. Y ahí viene el concepto de dolor total, que es cuando duele el cuerpo, duele el alma y duele también la estructura de salud mental. Bueno, genial la explicación. ¿Y cómo se puede tratar un dolor que obviamente el crónico es el que necesitamos el tratamiento, ¿no? Justamente, el dolor crónico es el más difícil de manejar porque necesita justamente este concepto de hacerlo de manera integral, ¿no? Tener actividades que tengan que ver con la parte de lo que es salud mental, la estructura espiritual y también con la percepción en cuanto a la parte física. Siempre va a depender del tipo de dolor que estemos hablando, del origen del dolor. Por eso es importante identificar siempre la causa del dolor y en base a eso serán los tratamientos. Y ahí vienen los antiinflamatorios comunes, los antiinflamatorios de mayor potencia, los tratamientos con antineurálgicos, como los que se usan en las neuralgias del trigémino, en la neuropatía de la diabetes, en la misma hernia de disco que comprimen el ciático, ¿no? Como la pregabalina, diferentes drogas de estas características. Y los opioides, que son las drogas ya de mayor potencia y las de más difícil manejo, como por ejemplo el tramadol, la morfina, la oxicodona, son drogas de difícil manejo y solamente por especialistas pueden ser indicadas. Bueno, pero me gusta este concepto, doctor, que plantea usted, que el dolor no se puede tratar de manera puntual, tiene que ser algo completo. Explíquemelo por qué y cuál sería la mejor manera de encarar. Vamos a un dolor muy común, que es el de artrosis, el tema de los huesos. Exactamente. Usted imagínese una persona que se ha educado y se ha criado en un ámbito en el cual ha tenido condiciones socioeconómicas bajas, que ha estado expuesto a trabajos físicos durante toda su vida y que al día de hoy continúa haciendo esos trabajos físicos. La tolerancia al dolor que tiene esa persona no será la misma que una persona que ha trabajado toda su vida en una oficina, ¿verdad? Totalmente. Probablemente la sensibilidad de la persona que está más expuesta a los trabajos físicos sea diferente a la del oficinista. Esto tiene que ver con una cuestión integral que tiene que ver con nuestra historia de vida. Entonces eso lo tenemos que adaptar también a la hora de empezar el tratamiento. Y de eso significa que uno tiene que hacer un diagnóstico inicial del tipo de dolor que tiene el paciente y de la sensibilidad del dolor que tiene el paciente. No va a ser la misma la percepción y cómo va a afectar la calidad de vida de esa persona un dolor crónico. Por eso ahí es donde nosotros, al evaluar el tipo de dolor, la intensidad del dolor y cómo afecta la calidad de vida de la persona, también trabajaremos con otras áreas de asistencia médica, como la salud mental, tanto lo que es terapia como psiquiatría, tanto lo que puede ser meditación, como puede ser yoga, como puede ser diferentes ramas de la medicina, ¿no es cierto? Si se quiere, medicina ya asiática también, con la acupuntura. También los aspectos que tienen que ver con la vida social del paciente van a mejorar la calidad de percepción del dolor. Si el paciente es un paciente que no tiene amigos, que no tiene familia que lo contenga, que no tenga la posibilidad de distraerse, de pasar un buen rato, probablemente su percepción dolorosa va a ser mucho más sensible. Todos esos aspectos se tienen que tener en cuenta, y la espiritualidad, que es otro punto importante. Mientras más espiritual el paciente, no estoy hablando de religión, ¿sí? Quiero aclarar, sino espiritualidad.
tener la posibilidad de tener la sensación de creer que existe algo más superior que nosotros, suelen tener también una herramienta más a la hora de encarar el dolor crónico. Todos esos aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de la valoración y del tratamiento. Me encantó, doctor, porque pocas veces había escuchado una manera de tratarlo. Generalmente cuando hablamos con el profesional médico apunta exclusivamente al dolor científicamente y con la droga para eso, nada más, o el problema que genera el dolor, que puede ser físico o lo que fuese, y tratarlo a eso, no con este tratamiento estructural que me lo está planteando usted. Es interesante, ¿no? Es una nueva metodología. Esta metodología se utiliza desde hace muchos años en los cuidados paliativos, ¿sí? Que es la rama de la medicina que maneja los enfermos crónicos que no se pueden curar, principalmente oncológicos, neurodegenerativos, pacientes que no tienen cura básicamente ni cura. El aspecto del completo integral del ser humano tiene que ver con esto, de que no estamos tratando un tejido, no estamos tratando un órgano, estamos tratando un ser humano. Y el ser humano es mucho más complejo que un síntoma y que una célula. Y si no entendemos eso, nunca vamos a poder hacer un abordaje integral del paciente y de su dolor, que probablemente sea una de las causas de mayor frecuencia en la consulta diaria, ¿no? Sin duda. Doctor, le agradezco, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Es un placer, gracias a usted. El doctor Aaron Cahen, cuidados paliativos en el INCOR, matrícula 2131. Diferencia entre dolor agudo y dolor crónico y el tratamiento, que me gustó esto de la manera integral. 1221, Romero.